Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Como les comentaba, ya están con nosotros Alfonso Marquina y Rafael Guzmán. Ellos son miembros de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y vamos a hablar con ellos sobre lo que es el presupuesto nacional y este proceso nuevo que se da a partir del día de hoy, en el que el presidente lo va a entregar ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional, como establece la Constitución, dentro de los primeros 15 días del mes de octubre. Quería consultarles, además de las implicaciones que ya se han señalado, ¿qué tiene y en qué puede afectarse el presupuesto de la Nación al ser ejecutado por esta vía? Mira, lo primero, que no es un presupuesto nuevo o un mecanismo nuevo, es una violación a la Constitución, es una violación al Estado de Derecho, es el desconocimiento de la voluntad popular y marca una ruptura en lo que es el orden republicano. Venezuela, desde 1830 hasta la fecha, los presupuestos han sido un acto legislativo. De hecho, desde 1861 hasta ahora, pasando por las peores dictaduras que ha tenido Venezuela, siempre ha tenido rango de ley. Por lo tanto, la ley es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional. Lo que se está haciendo hoy es una violación a la Constitución y muy a pesar de que los magistrados express de la Sala Constitucional le den una especie de licencia para delinquir al señor Nicolás Maduro, cualquier acto que se desprenda de este decreto de presupuesto, por supuesto de acuerdo al 304, tiene implicaciones penales para los funcionarios que ejecuten gastos que no tengan el soporte en la correspondiente ley. Pero más grave aún, no se podrá emitir deuda que no sea un acto nulo y por lo tanto cualquier venezolano que el año próximo o cualquier extranjero que pueda acceder a un bono de la República estaría corriendo el riesgo de que no podría exigir el cumplimiento de esos bonos porque nace de una acción o de una función usurpada y por lo tanto todos los actos que se desprendan de esa usurpación de funciones, en este caso por el TSJ, son nulos y no serían exigibles a Venezuela. Ustedes han señalado esto en reiteradas oportunidades, el tema de los créditos, de la posibilidad de acceder a créditos, el tema de la ejecución presupuestaria que no estaría por la vía del orden constitucional. Sin embargo, existe una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que dice que todos los actos de la Asamblea Nacional son nulos, pues según el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional está en desacato y incluso se le ha señalado de usurpar funciones, lo contrario a lo que usted está señalando. Entonces, bajo esta medida legal del Tribunal Supremo de Justicia, el oficialismo estaría amparado en esta ley. ¿Quién podría ir contra ellos? Bueno, la propia Constitución también nos obliga a nosotros a desconocer los actos que violen la Constitución y aquellas autoridades también que se aparten de la Constitución. Recordemos que previo a esa sentencia también hubo un reconocimiento por parte de la Asamblea Nacional de la nulidad absoluta de la designación de estos magistrados y en consecuencia las decisiones que estos señores tomaran en ese momento y por supuesto desde su designación son nulas porque estamos hablando de una nulidad absoluta que reconoció la Asamblea Nacional y de hecho tenemos un comité de postulaciones y se van a nombrar nuevas autoridades y nosotros no podemos descartar incluso de aquellos magistrados que hayan sido nombrados con anterioridad y que ejerzan funciones en el Tribunal Supremo y se aparten de la Constitución también hacer la respectiva denuncia en el poder moral y calificar la falta y la Asamblea proceder a su destitución. ¿Tiene algo que agregar a este punto? Mira, que esta supuesta declaratoria de desacato de la Asamblea Nacional no se corresponde. Aquí no hay ninguna decisión y si no hay una sentencia no hay un desconocimiento. Aquí lo que hay es una medida cautelar que nunca debió haber sido emitida porque por encima de los intereses privados está el interés de un colectivo. Tú no puedes, porque una sola persona se haya sentido afectada en sus derechos, desconocer los derechos que tienen todos los habitantes del estado Amazonas. Así que lo que correspondía en este caso era, si había lugar para intentar el juicio, era que se ratificara, se hiciera el procedimiento y se tomara una decisión en los términos más inmediatos posibles, porque también tú tienes que entender que justicia que no es oportuna no es justicia. Y aquí desde el 30 de diciembre hay una medida cautelar. ¿Y dónde está el desconocimiento? El desconocimiento de esta Constitución está en la sala electoral, porque el artículo 4 establece que somos un Estado federal. Ni la sala plena puede dejar al Estado Amazonas fuera
del organismo federal por excelencia, que es la Asamblea Nacional. Ya son 10, vamos para 11 meses. Y todavía se mantiene esa especie de stand-by, porque la razón no es jurídica, la razón es política. Y estos magistrados que sirven como trompos servidores a las pretensiones totalitarias y autocráticas del señor Nicolás Maduro, lo que están es tratando de evitar que exista una mayoría calificada de 312 diputados, que pudiéramos nosotros, 112, perdón, que pudiéramos nosotros con esa mayoría incluso proceder a la destitución de esos magistrados por actuar al margen de la Constitución y de las leyes. Dentro de estos marcos legales también se hablaba que no se podía ir a lo que era el Fondo Latinoamericano de Reservas y solicitar lo que estaba allí en préstamos porque esto no había sido autorizado por la Asamblea Nacional. Sin embargo, sí se asignó y sí se aprobó. Por eso le pregunto la posición en la que están dentro de lo que son los rangos legales. Fíjate que en ellos los fueron, niveles internacionales. Sí, pero ellos fueron al Fondo Latinoamericano de Reserva a solicitar $1.000 millones. Les aprobaron 500. Y les aprobaron hasta un monto inferior o con $80 millones menor a los depósitos que ha hecho la República en el que tienen ese fondo. Entonces, previendo precisamente que en un futuro muy cercano no se reconozca esa, porque eso debió haber ido a la Asamblea Nacional, y no se reconozca eso como una deuda, pues el Fondo Latinoamericano de Reserva lo va a tomar como un retiro de haberes de la República. Varias cosas que además quedan pendientes dentro del presupuesto. Veíamos que el presidente decía que no se puede tener participación, ni ejecutar, ni hablar, ni vetar ninguna de las partidas que el presupuesto nacional va a ejecutar durante el año 2017. Generalmente los presupuestos en los últimos, por lo menos 9, 8 años atrás, han sido presupuestos deficitarios, en su mayoría con premisas que no están ajustadas ni están enfocadas en lo que es la realidad. Durante algún tiempo el barril de petróleo estuvo subestimado y esto siguió pasando. Sin embargo, hoy tenemos unos niveles del barril de petróleo que están muy por debajo de lo que se presupuestó el año pasado. Ahora, en estas condiciones, la operatividad de la industria petrolera y lo que son los ingresos que llegan a la nación por esta vía, así como de la recaudación de impuestos sobre la renta, recaudación de IVA y demás obligaciones fiscales que existen. ¿Cómo se va a hacer seguimiento? Porque es una de las funciones del Parlamento Nacional el tema de la Contraloría, de lo que sea la ejecución presupuestaria y la asignación de los recursos, porque debemos recordar, como lo veíamos al inicio, que el presupuesto nacional también asigna lo que es el situado constitucional para las regiones del país. Bueno, mire, yo creo que fundamentalmente la razón de ser de esta decisión es que el gobierno nacional quiere de alguna manera eximirse del control parlamentario. Y esto para que seguir cometiendo sus fechorías, la corrupción administrativa que ha marcado este gobierno, seguir con la irresponsabilidad fiscal. Fíjate, este año teníamos un presupuesto de 1.548 millardos, es decir, 1 billón con B de bandidos, 548 millardos. En lo que va de año, con 30 créditos adicionales, el señor Maduro ha aprobado la cantidad de 1.506 millardos de bolívares, es decir, el 97%, duplicó el presupuesto. Y sin embargo no tenemos mayores ingresos, es decir, Venezuela está vendiendo incluso por debajo de lo que está presupuestado, a 36, 37 el promedio, y en el presupuesto aparece a 40. ¿De dónde salen esos bolívares? De la emisión de dinero inorgánico, de lo que llaman los economistas el financiamiento monetario. Para que tengan las ideas de lo que estamos hablando, al 31 de diciembre la liquidez monetaria estaba por encima de 3.900 millardos de bolívares. Hoy está por encima de 6.600 millardos. ¿En qué se refleja eso? En la inflación más alta del mundo, en que hoy tenemos una inflación acumulada de más de 500% y las proyecciones es que terminamos por encima de 700, Mariana. Es decir, la irresponsabilidad de Nicolás Maduro la paga cada uno de los que nos está viendo hoy con la inflación, que es el impuesto más perverso y es el más confiscatorio que se puede implementar o con la que se puede castigar a un pueblo. Y eso lo ves precisamente en los mercados internacionales, con el caso de PDVSA.
PDVSA, que nos está demostrando que tiene primero unos barriles de petróleo, el precio del barril de petróleo bajo, una producción por debajo y unos compromisos de deuda importantes ante la necesidad, ante esa situación necesitaba aliviar su caja y plantea una novación de la deuda, un canje de la deuda por esos bonos del 2017 para darle un alivio en estos primeros años por unos bonos del 2020 para tratar de aliviar. En lo que va de año serían 1.900 millones de dólares que se ahorraría en la caja, y el año que viene, por las modificaciones que han hecho de ese canje, estaríamos por un alivio de 1.800 millones, otros 1.800 millones de dólares. Pero no han podido lograr colocar esa deuda. Han tenido que primero cambiar las condiciones, era 1:1, ahora es 1:20, o sea, por cada 100 dólares van a pagar 120 dólares en el 2020. Es una nueva deuda para la República, cambiaron el cupón de ese bono y aún así, siendo el papel más atractivo en el mercado internacional, mundial, o sea, en todo el mundo, no hay un papel que rinda tanto como este, no han podido colocarlo. No han logrado que el 50% de los tenedores de los bonos del 2017 se plieguen a ese canje voluntario. Y entonces estamos a puertas, porque tienen hasta el 3 de noviembre para poder, si no lo logran hasta al 3 de noviembre, pues veremos un grave problema de PDVSA en el cumplimiento de sus pagos y por supuesto empezará esa rebatiña de los bienes de PDVSA en el exterior por parte de los acreedores, incluso habiendo entregado a Citgo, a nuestro activo más valioso en el exterior. Es así. Parte de esto también, un presupuesto no solamente tiene lo que es el pago de los gastos corrientes, como es los sueldos y salarios de todos los trabajadores de la administración pública y de lo que es el sistema público nacional, bien sea escuelas, hospitales, policías, todo lo que es seguridad y defensa de una nación. También tiene o debe tener metas de proyección de crecimiento del país, de proyectos que ayuden al país a avanzar. ¿Puede haber eso en este presupuesto? Veíamos declaraciones del vicepresidente para el área de planificación, Ricardo Menéndez, que decía que había que recortar todo lo que era gasto suntuario, pero veíamos a un vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, decir que no importaban los montos, que lo que importaba eran los proyectos y las necesidades de la gente. Bueno, mira, el año pasado se mandó el proyecto de ley y fue el primer proyecto de ley que yo recuerde donde no iban esas estimaciones en el caso del crecimiento del Producto Interno Bruto, pero además las otras índices macroeconómicos que contenía el proyecto de ley como variables eran tan ilógicos y tan irracionales que eran poco creíbles y en efecto, cuando tú ves que se proyectaba una inflación de 600%, de 60%, ya estamos hablando de que podemos terminar entre 720 a 750. Cuando tú ves un tipo de cambio de 10 bolívares por dólar, ¿dónde? Eso solo lo reciben los enchufados y no es para favorecer al pueblo, sino sencillamente porque el negocio de los que hoy están desangrando al país es el diferencial cambiario. No existe en el mundo racional dos tipos de cambio oficiales con un diferencial entre 10 bolívares y casi 700. Así que aquí lo que está haciendo este gobierno lamentablemente es desangrando al país. Y no solo es que está desangrando el erario público, el Tesoro Nacional, es que está desangrando la esperanza, la posibilidad de un pueblo de progresar, de tener bienestar, de tener oportunidades. Hoy Venezuela, lejos de ser el país o un país cuyo primer producto de exportación es el petróleo, nos hemos convertido en el país exportador de talentos, de jóvenes que se nos están yendo a otras latitudes, porque aquí hay un gobierno que le confiscó la esperanza a la gente. Así que, insisto, este tipo de actuaciones que son violatorias a la Constitución, lo que hacen es generar inseguridad, inestabilidad y con ello desconfianza. Y en economía, la confianza, que ese es el valor más importante para cualquier tipo de operaciones. Finalmente, ¿qué medidas puede tomar el Parlamento Nacional ante esto que ustedes señalan como una violación y que el Ejecutivo Nacional señala como una medida amparada en la decisión del Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, el lunes estábamos conversando ahorita, el lunes vamos a dirigirnos a la sala constitucional, a hacerles ver, primero a solicitar información sobre este presupuesto que deberíamos conocer. Nosotros vamos a ejercer nuestras funciones de Contraloría, así unos señores en la sala constitucional que ejercen funciones de constituyentes pretendan cercenarnos nuestras funciones. Nosotros vamos a seguir del lado de los venezolanos,
buscándole solución a esos problemas, ese no tengo, no consigo, no me alcanza. Y vamos a identificar en ese presupuesto cómo no se resuelven los problemas de los venezolanos y vamos a desenmascarar a este gobierno y a identificar que ese presupuesto única y exclusivamente lo único que busca es atornillar a estos señores al poder. Eso es todo. Además de eso, estamos analizando con los abogados la posibilidad de una querella que interpongamos ante el poder moral por usurpación de funciones por parte del TSJ. Y lo que pueden tener por seguro es que vamos a acudir a todos los organismos internacionales que son garantes de la democracia, del Estado de Derecho en el mundo para denunciar o seguir denunciando a este gobierno opresor, a este gobierno autocrático, totalitario. Lo importante es que entendamos los venezolanos que nosotros no nos vamos a rendir, por más que nos amenacen. Por ahí anda una especie de un nuevo Pedro Estrada del siglo XXI, que no solo es el jefe de la policía política, sino que se erige como fiscal, como tribunal, que anda privando de la libertad a los venezolanos que pensamos distinto, diciendo que va a entrar a la asamblea, que sacan eso creyendo que nos van a asustar, que nos van a intimidar. Allá estamos, por mandato del pueblo, y ahí vamos a seguir del lado del pueblo de Venezuela defendiendo sus más nobles intereses. Les agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Era el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, y el diputado Rafael Guzmán, también de esta instancia parlamentaria. Ya ven cuáles son sus expresiones respecto a lo que es el tema presupuestario. Reiteramos la invitación a los diputados de la bancada oficialista. Ellos fueron invitados el día de hoy. Por razones de agenda no pudieron estar con nosotros. Se han comprometido a venir la próxima semana. Esperamos que así sea para también tomar sus impresiones. De esta manera llegamos al final. Recuerden nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Tengan todos un feliz fin de semana. Será hasta lunes.